yo me guardé la muela. Yo recibí la muela. Lo que vi mal. Fue malentendido, yo pensé... Sí, pensé que era más para ahora tenía eso, pero no acá. la semana que viene también. Teníamos maquetadas de decirle ya a Ricardo sí, pero pero no real. Ahora. Mariana también decía. Sí, ahora sí, Mariana ya lo sabe. ¿Es esa idea? Bien. No. no, es mi otro yo. No diga nada que sorprende. Total, la revista yo la van a morir y la van a meter. ¿Todo bien? Ni distribución. Ni si la vas a buscar a la libreta y se Yo tengo ¿cómo te está rayando de algún lado? No sé de dónde. Sí, sí, en unos días en un trabajo y esta la semana. Así que, no sé dónde es. Te paso la dirección. Lindo lugar. Es la casa de Adriana. Está buena. sería como portugués. Sí, tiene una biblioteca con un... Con un círculo ahí. Porque la filmación no se todo claro. Pero bueno, es que con Leandro ¿qué te pasó después de la serie? Vos pongas la guita no anda. Aquí no la vamos a hacer. ¿ah, sí? Claro, porque me dijo que no había nadie presencial. Un montón de gente de afuera. Claro, debemos hacer acá. No vale la pena. Pero al final... Con el tiempo la vida se va a terminar siendo estudios de radio. Empezamos con Vamos a elegir para que la nuestra que haya te la vendo. ahora sí, ahora sí. Comenzamos. Bueno, buenas noches. Voy a presentar una crítica al material que yo ya les había propuesto tomar en cuenta y leer apenas salió publicado, que es el artículo El acto analítico y su oración poética, primera parte, que apareció en la Imago Agenda número 204 de verano 2018. El autor es Norberto Rabinovich y yo voy a trabajar exclusivamente la primera página de este artículo. Ni siquiera todo el artículo, pues no voy a tener tiempo.
No esperé la salida del segundo, de la segunda parte, lo haremos oportunamente si vale la pena, ni tampoco puse en relación esto que Norberto publicó con sus libros. Lo tomé como un escrito que pudiese ser leído en sí mismo. Para los que participaron, está lo que voy a trabajar hoy en continuidad con el último seminario de mi seminario de este año, que es, el seminario es Lacan, la crítica a Freud desde el psicoanálisis, y la última reunión del último seminario fue la crítica a Lacan, con lo cual voy a tomar la página del artículo de Norberto Rabinovich y lo vamos a leer buscando la racionalidad del texto, o sea, haciendo hincapié en sus contradicciones, obviamente, de otra forma habría de hacerlo, y también tratando de establecer cuáles son los prejuicios y las ideas que no están justificadas y se dan por válidas, pero desde la perspectiva de un problema mayor. Creo que ese es el valor máximo de lo que puedo llegar a ofrecerles, que es algo que podría ser o una contradicción en Lacan, o algo así como un vaivén en su argumentación, que en apariencia es contradictorio, pero quizá es que no terminó de resolver si lo uno o lo otro o un elemento tercero, que es la relación, no lo dice así Lacan, pero el problema, como yo lo leo, es la relación íntima que se establece desde muchas voces entre poesía y subjetividad. Ese es el problema. Siempre les traigo algo que cae en mis manos al respecto. Siempre que uno piensa... Antes, porque no sé si lo vas a decir, pero ¿me podrías decir quién es Norberto Rabinovich y por qué te interesó este título? Sí, el Norberto Rabinovich es un psicoanalista viejo como yo, más viejo todavía. No sé qué valor tiene eso para ustedes. Para él mucho, van a ver. Para él mucho, porque esto Lacan lo dice de viejo. Se estaba por morir. Espero que Norberto, lo vos diciendo, no se esté por morir, que goce de salud 120 años, como decimos los judíos. Pero es viejo. Estuvo en la escuela freudiana de Buenos Aires en torno a su fundación y se retiró tempranamente. Tiene publicados 5, 6, 7 libros en distintas editoriales, algunos sobre el nombre del padre, que yo leí, que no me pareció muy interesante, y no, nada más. Lo que me parece sumamente interesante es el título y el argumento. Y como es de extrema actualidad, y me parece que hace a una tensión interna al psicoanálisis, les propuse tomar un tipo que argumenta para ver cuáles podrían ser los argumentos en pos de esa... Yo revisando los argumentos y estudiando las citas de Lacan, que son las que usa todo el mundo, pero son las que utiliza también Norberto Rabinovich, me dio eso la oportunidad de verificar lo que podría llegar a ser una vacilación de Lacan o una contradicción de Lacan o una investigación en curso respecto a la cual no hay algo así como última palabra, no sé, veremos. Entonces, el tema sería cuestionar la relación íntima que muchos sostienen entre poesía y subjetividad. Igual esto es relativo porque el otro día estuvo Barenboim, el músico argentino-israelí, que en su última visita a Argentina, el año pasado estuvo con Marta Argerich, este año viene de vuelta. Yo leí una entrevista y él decía: lo que pasa es que la música tiene una relación especial e íntima con la subjetividad. Dice que cada uno, según lo que hace, cree que tiene eso, una relación íntima con la subjetividad. Me imagino que los dealers también deben pensar lo que nosotros vendemos en una relación íntima.
O sea, hay un problema de gremio, evidentemente, pero como los psicoanalistas no son poetas, es notable que tomen la posición de los poetas. Les leo una cita, que no es casual porque salió publicado ahora, es de la revista de Cultura Enie, 14 de julio del 2008, una entrevista a Tamara Kamenschein, que en poesía argentina debe ser la más importante de los poetas vivos, quizá, casi seguro, en el consenso de los poetas de Argentina y de América Latina. Tamara Kamenschein es vieja, para lo que valga eso, es vieja, es poeta, ensayista, filósofa y trabajó mucho psicoanálisis. Así que no es alguien que esté para nada tocando de oído. Una pregunta, después les paso la revista si quieren. Una pregunta nada más. El entrevistador, que conoce muy bien su obra. Otra cosa que repetís en ensayos y poemas es que no podés narrar. Y es un problema que poetizás. O sea, Tamara Kamenschein poetiza que no puede narrar. ¿Entienden, no? ¿Desconfías de cómo la prosa traduce la vida o la poesía es más fiable? Y ella contesta, siempre se traduce la vida, en prosa o en poesía. Por ahí, de lo que desconfío más es del tipo de ficción que cree que no se trata de la vida. La poesía es más proclive a la subjetividad. Más que la prosa, sería. En este caso, más que la prosa. Sí. Es más proclive a la subjetividad. Entonces, lo que yo quiero trabajar con ustedes, porque me parece que ese es el núcleo problemático. Que los psicoanalistas se vuelcan a la poesía porque hay un consenso en ciertos sectores sociales de que cómo no lo harían si es lo que lleva directamente. Es como si fuese la vía regia de Freud con los sueños. La poesía sería la vía de acceso más natural y directa a la subjetividad. Lo que trabajé y critiqué de Lacan en la última reunión de mi seminario es la cita del seminario 23, clase 1, del 18 de noviembre del 75. Lacan dice, la interpretación opera solo por el equívoco. Y hay que subrayar solo, con tilde, solamente. La interpretación opera solo por el equívoco. Equívoco, me parece aquí que vale traducirlo a la Real Academia Española, que sería lo que puede interpretarse de varias maneras. Tengo problemas con el hijo de mi nueva mujer. Tengo problemas con el hijo de mi nueva mujer. Entonces el analista le dice, ¿el hijo o el hijo? El hijo. Con gestito de idea de Carlitos. Esenciales. El hijo, el hijo. Eso es equivocar. Darle a una palabra que en ese contexto parecería que apunta a una acepción, a un significado, otro. Ahora, no hay que perder de vista que esta inclinación hacia la relación entre lo poético y la subjetividad. Ustedes saben que yo practico una epistemología que está apoyada pero rechazando el partes extra partes de la filosofía cartesiana. Para Descartes, la res extensa es extensa y se caracteriza por la consecuencia de ser extensa, y es que los objetos tridimensionales, que son la res extensa, se caracterizan por no poder ocupar en un mismo instante de tiempo el lugar que ocupa otro. Chocan. Cosa que es falsa en la física moderna, que opera con la dualidad onda-partícula, ya que la materia o la energía entendida en su vertiente ondulatoria no está limitada por el principio de partes extrapartes. Pueden entrelazarse las ondas. Yo trabajo con que el partes extrapartes
partes opera para las ideas. O sea, cada idea tiene otra que le hace de vecina y con la cual se choca. Y entonces lo que les propongo es que lo poético es lo que lleva más directamente la subjetividad, implica el antiintelectualismo. A la subjetividad no se llega pensando, no se llega reflexionando, no se llega investigando. Eso te aleja de la subjetividad, que es la posición de Freud. No hay nada que aleje más de la subjetividad que las matemáticas. Y ahí lo cita, pone en las memorias de Jean-Jacques Rousseau, cuando la mina le dice, deja el sexo, dedícate a las matemáticas. Entonces Freud dice, ven, que está lo real de la subjetividad de nosotros, que es lo sexual, y no hay nada más alejado de lo sexual que las matemáticas. Se trata entonces de lo poético y su relación a lo subjetivo, en contra de que las formalizaciones matematizadas aproximan a lo subjetivo, y podría ahí haber una pista de por qué los lacanianos rechazan las matematizaciones de Lacan tan masivamente. Ni el 1% de los lacanianos conoce las matematizaciones de Lacan, ni el 1%. ¿Qué pasa con el otro 99%? No admito que sea difícil, no es tan difícil. Las matematizaciones que sacamos son tan difíciles. Me parece que se encuentran los lectores con este problema, que creen que eso es paja mental que aleja de la cuestión de la vida misma. Vieron que Tamara hablaba de la vida. Son formas de expresar la vida, y las matemáticas van a expresar la vida. La poesía expresa. Bueno, entonces, ahora sí, presentado el sujeto, el tema que quería discutir con ustedes, vamos a leer la primera página de El acto analítico y su razón poética. Ven el chiste del título, ¿no? ¿Pescaron el chiste del título? Razón poética. La poesía no es con razón, no es racionalidad. Vamos a leerlo, pero entienden el título, ¿no? ¿Y no podrá ser razón como ratio, como proporción? Podría ser, pero me da la impresión que una persona volcada. Ahora van a ver el texto. El texto es clarísimo, clarísimo. Las citas están todas mal tomadas, pero son citas de Lacan, así que, bueno. Si les parece bien, empezamos a leer. Y lo podríamos leer como si fuese un caso clínico, un material, leer. ¿Saben cómo practico yo la lectura? Que es como fue leído Lacan de Instancia de la Letra, en el libro El título de la letra. Que Lacan dice, estos dos, esos me leyeron bien, me odian. Buscan en el CD el título de la letra de Lacula Bard y Jean-Luc Nancy, los filósofos que escribieron un libro sobre la instancia de la letra de Lacan, y Lacan dice, por fin hubo quien me leyó como debo ser leído, esos dos que me odian. Y saben que el odio no deja pasar una. Si ustedes son odiados por alguien, saben que no les deja, el odio no te deja pasar. Los que no tienen tanto odio y pelean con alguien que odio, siempre dicen, yo no tengo tanta memoria. Pelea, pero no tengo tanta. No es eso. No es que no tenés tanta memoria, no tenés tanto odio. Porque el odio es lo que no te deja pasar una. Porque el 8 de julio llegaste media hora. Yo lo voy a leer con odio. O sea, lo voy a leer bien cercano al texto. Entonces la cita que inaugura el escrito de Norberto Rabinovich es del seminario Momento de Concluir, que es el 25, y dice así, la cita, sea lo que fuere, incluso lo que es de esta práctica es también poesía. Hablo de la práctica que se llama el análisis. De esta cita saben que voy a tomar yo, ¿no? Sea lo que fuere, sea lo que fuere qué. Sea lo que fuere qué.
Y segundo, incluso. ¿Incluso qué? Y además, también. ¿La leemos de vuelta? Ustedes se tienen que fijar, siempre que interpreten un texto, en las palabras que están ahí y no hacen falta. Y no hacen falta. Las palabras que están de más. Estas son las palabras que ustedes tienen que decirle. Sea lo que fuere, incluso lo que es de esta práctica es también poesía. Hablo de la práctica que se llama análisis. Entonces, clase 20 del 12 del 77 de momento de concluir. Esta es la clase, no sé si pueden ver. No pueden leer, pero ven, ¿no? ¿Ven de qué trata esta clase, no? Todo poesía. Tamara Kamenschein. Todo Tamara Kamenschein y poesía. Primera cuestión. Tijereteado de una manera, el texto dice una cosa, como dicen los políticos cuando los agarran con la bolsa de dinero, me sacaron de contexto. La bolsa de los 10 millones de dólares te sacaron de contexto. Y la cita lo que dice es, del sea lo que fuere, dice, esta clase está dedicada a un libro que se llama, no sé si es un libro, se llama El mundo de la matemática, y son 4 volúmenes. No sé si es un libro, son 4 libros, no sé cómo decirlo. El mundo, World of Mathematics. De eso habla esta clase. Así que ya venimos, no es mucho poesía, esta clase. Y Lacan comentando ese texto y hace un análisis muy complejo del problema del sentido, el sinsentido, la matemática. Complejo, ¿eh? Y aparte las operaciones topológicas que hace a esta altura son complejas, no se siguen tan intuitivamente. Requiere sentarse con lápiz y papel y practicar bastante. El párrafo completo es así. Todo parte de la numeración. Todo parte de la numeración. Para lo que es de la ciencia. Todo parte de la numeración para lo que es de la ciencia. Sea lo que fuere, ¿ven? Ahí viene el sea lo que fuere. El que está analizando el mundo de las matemáticas, su relación al sentido y a la poesía, y ahí es que viene, sea lo que fuere, aún, incluso, ¿entienden qué es el aún y el incluso? Es el número. Es el número, con lo cual tenemos el problema del número y el problema de la poesía. O sea, está el número, si quieren tomar en cuenta el problema del número, no tomo más que esta cita. No tomo más este párrafo de esta clase. Si quieren tomar el problema del número, les advierto lo siguiente. Un síntoma requiere del número. Ya que ustedes sin número no tienen repetición. ¿No? Para me pasó otra vez lo mismo. Después discutiremos si cardinal, si ordinal. ¿No? Con lo cual en la práctica hay que tomar en cuenta el número y hay que tomar incluso, dice Lacan, la poesía. Con lo cual ya lo tenemos acotado dentro de un contexto más complejo. La cita como está presentada no te da a entender eso. Sigo leyendo entonces la cita, el artículo de Norberto. Dice, 20 de diciembre del 77, es la cita, ¿no? Dice el texto, una singularidad de la práctica analítica a diferencia la Ahí falta algo, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué va a ser? Es imagen, todo sin corregir. A diferencia de las psicoterapias que apuntan a ampliar, rectificar o modificar la conciencia del sujeto, reside en que un psicoanalista busca confrontar al sujeto con lo que insiste en el inconsciente. Primero, una consideración respecto a las psicoterapias. Acá hay una consideración de las psicoterapias. Va a insistir, así que tenemos que trabajarlo. Él dice que las psicoterapias apuntan a ampliar,
rectificar o modificar la conciencia del sujeto. Mi impresión es que es falso. Que no es la psicoterapia que yo conozca, las cognitivo-conductuales. Esto es un artículo de hace 3 meses. Y de coaching, lo que buscan es alterar el hacer, el proceder. Jamás ampliar la conciencia. Al revés, ellos dicen que nosotros perdemos tiempo buscando la historia, el pasado, las explicaciones y qué sé yo, y ellos van directamente al problema, que si no podés viajar en el avión, el terapeuta se sienta atrás, te mueve la silla, te grita en la oreja, y al poco tiempo viajas en avión. Con lo cual, entiendan que acá hay un problema, que no sé de dónde parte, y él cree que el psicoanálisis se caracteriza por un rechazo al saber, y asimila a las psicoterapias la operación sobre el saber. Un psicoanalista busca confrontar al sujeto con lo que insiste del inconsciente. Bueno, tenemos la clásica de que el sujeto es una persona, un chabón, un tipo, el paciente. Para lograr tal propósito, debe renunciar a nutrir el diálogo analítico dentro del círculo del discurso común. Es decir, usar su lugar de intérprete de ampliar o corregir los conocimientos de sus pacientes. O sea, él considera que ampliar o corregir los conocimientos es nutrir el sentido común. Lo leo de vuelta. Para lograr tal propósito, confrontar al sujeto con lo que insiste del inconsciente, para lograr tal propósito debe renunciar a nutrir el diálogo analítico dentro del circuito del discurso común. Es decir, usar su lugar de intérprete para ampliar o corregir los conocimientos de sus pacientes. De vuelta, yo no sé dónde saca que discurso común tiene que ver con ampliar conocimientos. Se empiezan a ordenar los campos de tal manera que el saber queda del lado de las psicoterapias y el discurso común. Muy raro. Interpretar el inconsciente es algo muy diferente de hacerlo saber. Es hacer que la palabra consuene en esa especie de caja de resonancia que es la estructura del inconsciente. Dos cuestiones. Entonces, el psicoanálisis en su práctica específica no se trata de saber. Y por otra parte, observen ustedes que Norberto no trabaja con significante, trabaja con palabra. Es hacer que la palabra consuene en esa especie de caja de resonancia que es la estructura del inconsciente. Quiere decir que también tenemos una definición de inconsciente, caja de resonancia. Un pasito más. Habilidad esta que podríamos aprender más de los poetas que de los filósofos o grandes pensadores. Hacer que la palabra consuene en esta especie de caja de resonancia que la estructura del inconsciente es lo que hace un psicoanalista en su práctica de análisis. Bueno, acá, además de todas estas salvedades, y es su concepción del discurso común, su concepción de las psicoterapias, la sustitución sistemática en todo el artículo de significante por palabra, van a ver que todo es un vuelco a Freud, todo es un vuelco así, porque Lacan ya prácticamente no queda nada. Incluso va a trabajar con el yo, el super yo. Sino, a su vez, que lo que él propone es que a esto nos lleva más el trabajo de los poetas que el de los pensadores. Bueno, el problema con el que nos encontramos es una contradicción en los términos, absoluta, porque si esto fuese así, él tendría que poetizar. Claro. Pero él es un pensador que nos está haciendo razonar por la vía de la lógica, con lo cual engorda, Norberto Rabinovich engorda el sentido común de los analistas. Es el mismo problema que tiene Jacqueline Miller. No son de las mismas corrientes ni instituciones para nada, pues es el mismo problema. Lo real y el sentido, Jacqueline Miller
la última página del texto, la 106, dice Miller: pues bien, el psicoanálisis lo hace. Desde esta perspectiva, la última enseñanza de Lacan relativiza el primado de la lógica en psicoanálisis. Relativiza, lo hace menos, mucho menos. El primado lógico en la práctica psicoanalítica para resolver, por el contrario, en los hechos de las aporías lógicas del psicoanálisis a partir de una práctica de la poesía, que es también un límite de la enseñanza. Obvio. La práctica de la poesía es un límite de la enseñanza. No tengo tiempo para desarrollar lo que desde esta posición le lleva a decir que el despertar que Lacan se había propuesto como finalidad de la experiencia a partir de la lógica no es más que un sueño, el despertar definitivo al menos. El despertar definitivo vía la lógica es un sueño. Esto permite al despertar fugitivo soñar. Este despertar fugitivo es quizá lo que yo trato de provocar en mí mismo y en ustedes los miércoles, dice el poeta Jacques Allais. Porque agrega: así los miércoles, mercredi, sería el dicho de los descreídos, me crean. Si estoy a la altura de la tarea, está haciendo poesía, típica de la calidad de Jacques Miller. Tengo un comentario. Termino la cita. Sí. Este año, frotando unas piedras contra otras, he conseguido, al menos para mí, producir un pequeño resplandor. Lo que puede permitirme esperar proseguir el año próximo habitando el psicoanálisis como poeta. ¿Entienden el problema? Que los pensadores tienen que decir: pero yo me tengo que anular a mí mismo, porque estoy desviándolo a ustedes, con lo cual debería yo mismo empezar a hacer poesía y a jugar con las palabras y producir solamente equívocos. ¿Entienden, no? El problema. Y es el problema mismo en el que cae Norberto sin darse cuenta. Porque dice: a esto no nos llevan los pensadores. Les digo yo que soy un pensador. Al menos la estructura de este artículo es pensante. Sí, Jorge. Me da la impresión de que a partir de cierto momento en que Lacan habla de poética, se produce me da la impresión de que se produce una confusión, en donde ahí Miller lo que estaría haciendo, me parece que no es poética, que no está poetizando, sino que está haciendo lo que se llama ars poética, en donde hay varios autores, unos Borges, que tienen su ars poética, en donde de un modo poético estarían hablando sobre la poética. Entonces él está haciendo un trabajo sobre un cierto tema, pero en un modo poético. Pero el único modo poético pues esa paparruchada. No, por supuesto, de decir, pero lo que miércoles el dicho de los favores. No, lo que digo que se ha interpretado eso no para el lado de hacer ciencia poética, que sería cuando él propone el formalismo ruso, sino para el lado de la ars poética. Entonces termina en eso. Es que no termina en nada, porque yo lo conozco a Miller, como si fuese un hermano mío. Lo sigo así con todo el odio que se merece. Y el año siguiente fue el mismo Miller de siempre. Siguió produciendo seminarios doctos racionales con escrituras en el pizarrón. O sea, no advino poeta. Con lo cual hay una contradicción en los términos de todos estos autores que dicen. Es lo mismo que los autores que dicen: por mi experiencia, a pacientes así hay que entrarles por la cuerda de lo real. Y habría que decirle: pero ¿de qué experiencia sacaste vos la cuerda de lo real? ¿De qué experiencia? ¿Tuviste la teña saginata? ¿De dónde sacaste la cuerda de lo real? ¿Vos leíste algún comentarista de Lacan que, comentando la cadena borromea, habló de la cadena de lo real? Pero lo leíste, no es de la experiencia. Y esta es la misma contradicción. Los analistas que dicen que a esto no llevan los poetas sino los pensadores, dice un pensador. Pero los poetas teorizan también. ¿Cómo? Los poetas teorizan. Sí, pero este solo teoriza. ¿Quién? Norberto Rabinovich. Sí, los poetas, por ejemplo, Tamara es ensayista y poeta. Sí, lo que estoy diciendo es una contradicción en los términos. Porque él está diciendo no lo vamos a poner a los pensadores. No piensen ustedes que yo soy un pensador, que hay que seguir a los pensadores porque no se trata de pensar. Pero todo eso es pensamiento. ¿Qué es? Incluso bastante racional en el sentido más estricto de la racionalidad. Pero sigamos, porque van a ver que el problema perdura.
Sin embargo, gran parte de la tradición analítica se inclinó a apostar por los efectos esclarecedores de eruditas explicaciones o interpretaciones comprensivas. O sea, con el mismo recurso que las terapias cognitivas de todo tiempo, los efectos curativos afirman su poder en el poder de la fascinación que presta la transferencia. Bueno, acá ya directamente no se entiende nada, porque dicen que es de la autoridad, que es del saber y que es de la transferencia. Este ya es un párrafo que lamentablemente no lo podemos seguir. La premisa mayor de la práctica analítica reside en renunciar al vigor sugestivo de la palabra autorizada. ¿Ven que confunde saber con el valor sugestivo de la palabra autorizada? Tiene una teoría del saber muy peculiar. La premisa mayor de la práctica analítica reside en renunciar al vigor sugestivo de la palabra autorizada y emplear una técnica interpretativa tal que haga destellar la dimensión poética del lenguaje más allá del saber. Que haga destellar la dimensión poética del lenguaje más allá del saber. Y acá viene la clave. Luego, el saber se reorganiza de otro modo, y de otro a lo largo del análisis. La pregunta clave sobre la práctica. ¿Por qué la articulación poética modificaría el saber? ¿Entienden? Hacer destellar, ¿vieron que utilizan la misma palabra que miré? Sí. Destellos. La luz. Es que La eso chispa poética. Es que es de Hölderlin. En el trabajo que hace Heidegger con Hölderlin es justamente esa iluminación que apunta al ser. Más bien que esto es Heidegger y Hölderlin, el poeta loco que estuvo más cerca que nadie de la subjetividad. Falta que agreguen loco y ya estás. Falta que agreguen poeta y loco y ya estás. La lengua singular. Entonces, luego el saber, por destellar la dimensión poética, el saber se reorganiza de otro modo y de otro a lo largo del análisis. ¿Por qué podríamos suponer esto? ¿Por qué la chispa poética, el destello poético reorganizaría el saber? No sé si ustedes tienen experiencias poéticas, si leen poesía, si participan de lectura de poesías, si escriben poesía, porque es una práctica dentro de todo no tan esotérica. ¿Tienen ustedes la impresión de que efectivamente altera el saber de los que participan de esa experiencia? No veo ningún derivado por el cual siquiera pensarlo. Porque es la clave de todo. Porque se dan cuenta de dónde él llegó, ¿no? Que hay que modificar el saber. Es como una constante apertura, ¿no? Al infinito. De otro. Claro, pero ¿entienden que lo que está postulando es que hay que modificar el saber? Lo que dice es que no hay que modificar el saber por una vía erudita, sino que hay que modificar el saber por la vía poética. Pero él está diciendo que hay que modificar el saber. Pero la pregunta es, ¿por qué la poética modificaría el saber? ¿Por qué la chispa poética? Por la metáfora, se referiría a la metáfora. ¿Y? Y es una forma de decir algo para decir otra cosa. Sí, pero ¿por qué altera la estructura? Demos un paso atrás nosotros. ¿Qué entendemos nosotros por saber? Porque si no vamos a estar pedaleando en el aire. Les propongo una fórmula sencilla que es la de Lacan. Articulación significante. Son redes significantes. El saber, en el sentido moderno, son redes de significantes. ¿Por qué el destello poético alteraría? Sería una experiencia más del saber. En todo caso. ¿Pero por qué sería de saber? ¿En la poesía? Sí. Porque es también una articulación significante. Sí, pero no arma red. Es lo que... Pero en el No, poema propone una sí. nueva red. El poema es una red. Sí, no es nada del estilo de... No, de ese estilo no. O la gravedad, o la fuerza de la gravedad. Ah, no. Claro. Bueno, por eso es uno y otro. Claro, pero eso no es saber. Eso es metonimia, eso es araza, lo que se dice. Vamos a tomar mate y hablamos. Hablamos 1 hora y media. Hablamos, hacemos chistes, nos reímos de los maridos. Todo muy lindo. ¿Cambió la posición, la estructura de saber de alguien? Esto es saber. Cada una de estas letras tiene una precisa lectura y esto implica articulaciones firmes. Son redes estables.
Pero ojo, creo que si no te podrían, ahí te podrían decir, entonces no tenemos saber porque no sabemos relatividad, por ejemplo. Vos querés decir otra cosa. Más alta que no se escucha, por favor. Perdón que te interprete, pero me parece que vos estás diciendo algo más fundamental que eso, porque alguien podría decir, entonces nadie tiene saber a menos que sepa relatividad, por ejemplo. Pero vos querés decir una estructura discursiva estable. Una estructura significante estable. Con forma de red y estable. Es lo que se llama saber, en el sentido moderno del saber. Pero no en el sentido de la ciencia moderna. Pero no. Que no necesariamente de una teoría física o una teoría que por ahí... No, puede ser también lingüística. Puede ser también una teoría lingüística. Puede ser una teoría lingüística. Puede ser una teoría lingüística. Pero implica una estructuración tal que modificar esto no es tan fácil. De hecho, la experiencia que me parece que podríamos compartir es que esto es más difícil de modificar que la mierda. ¿Ustedes trabajan con pacientes? ¿Trabajan con pacientes? ¿O con ustedes mismos? ¿Ustedes van a análisis? ¿Se analizan? Hagan un chiste y eso cambió. Después de 10 años de una sesión por semana, ¿y para cuándo, doctor, los cambios? No, vio, pues yo ya me gasté acá como un departamento en Costa del Este. ¿Cuándo van a venir? Esto es muy... No sé si me entienden. Pero es porque es una... el problema es que es una estructura. Entonces, para modificar una estructura, usted no sirve con atacar un punto. Tiene que atacar un conjunto articulado de puntos tal que, al estilo Lakatos, el cinturón protector de una teoría caiga y ustedes accedan a un verdadero... Pero entonces vos planteás el saber científico. Porque hay un saber que es religioso. Pero también hay un saber religioso. Bueno, pero esa es otra acepción de saber. Por eso digo. Y bueno, hay que ver cuál es el saber del inconsciente, entonces. Bueno, vos... No, pero en relación a la poesía. El problema es en relación a la poesía. Sí, en relación a la poesía. El saber religioso se estructura igual que el que dice Alfredo. Se estructuran todos como un conjunto de elementos que se interrelacionan y se interretienen. Sí. Todos, si no la poesía también. Pero ya es acepción moderna, porque lo que vos estás utilizando es que el saber, en el sentido moderno científico, tiene la propiedad de ser transmisible. Y quizás a muchas cosas se las llama saber, pero no se advierte con claridad que son no transmisibles. Eso que viviste en Petra, Jordania, no, boluda, tenés que ir, no te puedo explicar lo que vivís ahí en... Incluso como cocina la bobe, ustedes saben cómo cocina la bobe. No le pedís una receta a la bobe, ¿sabe cómo es? Y le pones un poquito de esto, un poquito de lo otro. No, pará, hija de puta. ¿Cuánto? Porque... No, bueno, un poco. ¿No sabe o no te da la receta? Se amarrotea la receta. Porque el saber tiene que ser transmisible. Si usted se encuentra con cualquier dimensión de no transmisible, o de que no es transmisible en forma formal, y es con las manos, por ejemplo. No es el saber del que estamos hablando, y en todo caso deberíamos tomarnos 5 minutos y pensar a qué tipo de saber nos referimos con el inconsciente, si es que remite a un problema de saber. Por ejemplo, Signorelli, Botticelli, Trafo y Boltrafio. ¿A qué tipo de... la fórmula del fantasma, a qué tipo de estructura corresponde? Sigamos un poquito más. Vayamos balizando los problemas que nos quedan, pero no nos empantanemos en los problemas para abarcar un poquito más del panorama. Estas configuraciones imaginarias no definen la partida. La consecuencia esperable de las sucesivas experiencias del inconsciente redunda en un cambio de posición subjetiva por la cual, parafraseando la metáfora freudiana de la segunda tópica, y ahí ya estamos en casa, el yo habrá de perder la seguridad de mantenerse al servicio del super yo y convertirse en servidor de la insistencia del inconsciente que habita en el núcleo inasible de su ser. Insabible de su ser. ¿Saben qué es, no? Que
Unserenwissen. O sea, esto es freudismo puro. No, pero además es también dice, o sea, lo vuelve a proponer como un súbdito, ¿no? Servidor de la existencia, un súbdito más, o sea, en vez del superior, inconsciente. Sí. Esto es freudismo puro. No por nada trabaja con palabras y no con significante, y confrontar al sujeto es una persona que consulta. Me quedan 3 reuniones, y después sí, más directamente al problema. El núcleo insabible de su ser. Ahora bien, si el psicoanálisis cura apoyado en las propiedades poéticas de la palabra, de vuelta, no el significante, es porque la estructura del inconsciente está estructurada a nivel de la función poética del lenguaje, otra fórmula del inconsciente. No el inconsciente estructurado en el lenguaje, sino el inconsciente está, la estructura del inconsciente está estructurada a nivel de la función poética del lenguaje, que me parece que es una contradicción inacepta. ¿No? La estructura poética no puede estar estructurada. Me da la impresión, si no, no hay centelleo ni... 2 más. Aguanten un poquito. En la clase del 19 de abril del 77, durante el mismo seminario citado en el encabezado, no, se equivoca Norberto, es en el seminario anterior. Acá se equivocó. El de arriba es momento de concluir y ahora es el INSU. Es el 24, no el 25. En la clase del 19 de abril del 77, durante el mismo seminario citado en el encabezado, un Lacan ya curtido por el tiempo y la experiencia y cerca del final de su vida. Por eso me preocupé por la salud de Norberto. ¿Entiende el valor de verdad que le da? Ahora ¿entiende el valor de verdad que se le da? Ya curtido por el tiempo y la experiencia y cerca del final de su vida, dejó caer el siguiente alegato. Poético. Parece el Papa que dice, es bien tetona, ¿no es el chiste del Papa? Es bien tetona. También estaba viejo y se estaba por morir. Dejó el alegato, Lacan. Dice Rabinovich, que dice Lacan: no hay más que la poesía, se los he dicho, que permita la interpretación. Es por eso que yo no llego más en mi técnica que a lo que a ella sostiene. Eso ahí es escritura poética, ¿no? ¿La cita de Lacan? Sí. Bueno, hay problemas. Voy a borrar el pizarrón para limpiar un poquito. Problemas con la cita. Dice Lacan, la astucia del hombre es atiborrar todo eso, se los he dicho con la poesía, que es efecto de sentido, pero también efecto de agujero. ¿De agujero? ¿Es efecto de sentido o efecto de agujero la poesía? Así que la poesía también puede taponar todo. Primera cuestión. No hay más que la poesía, se los he dicho, que permita la interpretación. O sea, Norberto saca la primera parte. No me parece bien hacer eso. No me parece bien hacer eso. La astucia del hombre es atiborrar todo eso, se los he dicho con la poesía, que es efecto de sentido, pero también efecto de agujero. No hay más que la poesía, se los he dicho, que permita la interpretación. Es por eso que yo no llego más en mi técnica a lo que ella sostiene. Yo no soy bastante poeta, no soy bastante poate. Poate. ¿Esto? No soy bastante poate. Poeta es así en francés. Poeta. El escribe Lacan poate. De quien yo tengo la versión, dice, no tengo la menor idea que puede tener que ver esto con nada. Tengo poate con nada. Dice el traductor, que sabe más francés que yo también les advierto que nada, no hay nada. Un neologismo. Absoluto. Un neologismo absoluto. Pero, lo que Norberto tampoco utiliza, vieron que entonces le estoy diciendo, sacó el renglón de antes y sacó el renglón después. Eso no se hace, no está lindo. No está lindo, mi mamá me diría, no está lindo, no está bien eso. Lavate bien las manos, el cuello, los puños, no está bien eso. No soy bastante poate.
Y después Lacan utiliza más veces poética en esta misma clase. No se orientarían hacia el emparentamiento a un poate en el sentido en que lo he articulado recién. El no bastante poate. Un poate entre otros, cualquiera. Incluso un poate es muy comúnmente lo que se llama un débil mental. Tampoco dijo eso Norberto, No dijo eso. Como no soy débil mental, sino relativamente, es decir, que lo soy como todo el mundo, puede ser que me llegue una lucecita. ¿Lucecita a qué se refiere? ¿Lucecita? Puede ser el destello, puede ser el siglo de las luces. O puede ser el siglo de las luces. ¿Saben que Lacan dedicó sus escritos a la discusión del siglo de las luces que después Miller lo... Con lo cual esta cita también es problemática, pero Lacan dice lo que Norberto dice que dice, no tanto como Norberto quisiera, por eso tijereteó, hizo censura estrictamente. Sacó de contexto. Tijereteó, censura. Sí, eso sí. No, si le pasas el white paper, es censura atípica. Y la última, en la clase del 19 de abril del 72, valga esta cita como preámbulo de otra muy cercana, del mismo seminario, donde vincula el instrumento de la cura con la estructura del inconsciente. Nueva cita de Lacan, la tercera, la última, dice Lacan, es en tanto que una interpretación justa extingue un síntoma que la verdad se especifica por ser poética. Esa es del ITSU 19 del 4 del 77, la tercera. Es en tanto que una interpretación justa extingue un síntoma que la verdad se especifica por ser poética. No es del lado de la lógica articulada, aunque yo me deslice allí, dado el caso, que hay que sentir el alcance de nuestro deseo. O sea, efectivamente, si bien muy manipulada por Norberto, las tres citas efectivamente están... ¿Puedes volver a leer la tercera? Está. La leo un poquito más amplia. Leo los dos renglones de antes y los dos renglones de después. Dice Lacan, ¿es eventualmente inspirado por algo del orden de la poesía para intervenir en tanto que psicoanalista? Esto es precisamente eso hacia lo cual es necesario orientarlos, porque la lingüística es una ciencia muy mal orientada. Ella no se levanta sino en la medida en que un Roman Jacobson aborda francamente las cuestiones de poética. La metáfora, la metonimia, no tiene alcance para la interpretación, sino en tanto que son capaces de hacer función de otra cosa, para lo cual se unen estrechamente el sonido y el sentido. Es en tanto que una interpretación justa extingue un síntoma que la verdad se especifica por ser poética. No es del lado de la lógica articulada, aunque yo me deslice allí dado el caso, o sea que tampoco es cierto lo que dice Miller, que Lacan la abandona. Lacan no dice que la abandonó a esta altura. Lacan dice que ahora está hablando de la poética y a veces se desliza la lógica. Miller dice dejó al final de su enseñanza el último Lacan, ¿qué es lo que quiere vendernos Miller? El periplo estructural es la maniobra de Milner al servicio de Miller. La maniobra de Milner al servicio de Miller. Amigo, paciente, adláter, importantísimo de Miller, y es tratar de convencernos en el periplo estructural. El periplo estructural y la hoja clara son de los textos más citados por todas las escuelas de psicoanálisis lacanianos de lo que yo tenga conocimiento. Es el libro de autor no psicoanalista más citado. Lo encuentro por lo que es Milner. Pero lo que nos propone es que a partir del seminario 20 la noción de estructura. Y Miller dice en toda su enseñanza que el último Lacan deja caer la lógica por la poesía. Acá Lacan no dice eso. Lacan dice que a la verdad se accede fundamentalmente por la vertiente poética, aunque yo me deslice también por la lógica. ¿Ahí ve? Sí, a mí me parece que muchas veces se desliza una confusión fuerte
entre lo que es función poética de Jacobson, y me permito proponerlo porque el mismo Lacan lo explica, ¿qué poesía? Porque Jacobson plantea esto, la función poética es lo que hace posible la construcción en el mensaje. Sí, pero como uno reconozcamos que Lacan en estas tres citas es suficientemente ambiguo como para dar a entender que se trata de práctica poética. Claro, pero igualmente que práctica poética, ¿no? Digo, si cita... No, yo no digo que sea lo mismo, digo que Lacan es lo suficientemente... Lo está citando. Sí, en las otras dos veces no. No está. ¿Se acuerdan cómo empecé, no? Sí. Pero en el libro... La interpretación opera solo por el equívoco. Igualmente, Alfredo, en el seminario del INSU, Lacan, bueno, tiene esas citas, pero también una donde se refiere más que a la poesía en sí, sino a la escritura poética. Obvio. Y entonces ahí se podría Sí, plantear... está en esta clase que leí. importante diferencia. Está en esta clase que leí. Lo que vos citaste es esta cita, mirá. El sentido, eso tapona, pero con la ayuda de lo que se llama la escritura poética, ustedes pueden tener una dimensión de lo que podría ser la interpretación analítica. Es cierto que la escritura no es por lo cual la poesía, la resonancia del cuerpo, se expresa. Es ambiguo Lacan, reconozcámoslo, pongamos la espalda contra la pared, tranquilos, no pasa nada si Lacan se contradice y se contradice mal. Igual, una pregunta, no digo si no estoy siguiendo para otro lado de la cuestión. Más allá de esa ambigüedad, que coincidimos que puede ser vacilante, es la vacilación entre el sonido y el sentido, ¿no? Entiendo que el planteo que por ahí sí se reconoce en Miller, no alcanzo a ver si también en Rabinovich, es justamente alcanzar como ese núcleo que solo destella con la poesía, porque además se trata de una absoluta singularidad, donde... Pero tampoco es solo eso, es la absoluta singularidad a la cual no accede el saber. Saber, obvio, porque no hay otro. Porque el Big Bang es una singularidad, de hecho podría ser definida como la singularidad, y se sabe un montón de ello. No, pero me refiero a la condición que hace a que no hay otro, hasta que perdés, si se quiere, la condición de sujeto. Pero eso es Miller. Lo que yo digo que Miller está habilitado por Lacan. ¿Te parece que se puede...? Y en estas citas son lo suficientemente problemáticas. Sí, son problemáticas. Son problemáticas, pero como dice Aide, o sea, ahí está citando Lacan a Jacobson y antes habló de escritura poética. O sea, ¿qué hay ahí con escritura poética? Que no es lo mismo que decir vamos a volvernos poetas. Que es como se lo ha interpretado, por lo menos en el texto de Rabinovich. Sí, pero me parece que tendríamos que abrir el debate de tal manera de entender un problema, que para mí es el siguiente. ¿Cómo entender que decenas y decenas de autores lacanianos publiquen e insistan firmemente en que la práctica analítica es poética? ¿No puede ser un rechazo a la lógica? En todo caso puede ser un rechazo a la lógica, pero los kleinianos no tuvieron menos rechazo a la lógica, ni Freud tuvo menos rechazo a la lógica. Freud es un biologicista de las células, enfermizo es, y tal. Pero hay muchas formas de rechazar la lógica. Me da la impresión que nosotros tenemos que pensar por qué el psicoanálisis ha volcado por primera vez masivamente, más allá de las escuelas y los autores, en que la práctica analítica es poética. No sé si ustedes hablan con psicoanalistas lacanianos. Hay como un consenso tácito en que el psicoanálisis tiene una relación íntima y que lo que habilita también a entender por qué la práctica tantas veces es el juego de las palabras. Habilita a entender por qué tantos analistas practican día a día, sesión por sesión, el juego de las palabras. Equivocar alguna palabra. O sea, introducir una ambigüedad de sentido en alguna palabra. Ahora digo, en un punto también es sorprendente como, si lo leemos en la relación contradictoria... Hay muchísimas más citas de Lacan donde Lacan tiende
a articular la práctica analítica con la poesía. Claro. Yo traje solamente la de Norberto. Hay más, ¿eh? Sí, pero... O sea, el problema es consistente, ¿eh? Digo, pero justamente si lo vamos a tratar de leer como en esas condiciones de contradicción, en el seminario 20 justamente es donde dice exactamente lo contrario. Y en el ¿no? 19 también. Claro, pero digo, no, ahí cuando hasta se refiere Al inicio de las citas de ustedes dos, lingüistería, yo voy a hacer el trabajo que me corresponde, que es odiarlas a ustedes también. Voy a ser abogado del diablo y les voy a decir seminarios 19 y 20. No. Estaban más enfermos de cáncer Lacan. Como dice Norberto, ya cuando se extinguía su vida. Los son seminarios 24 y 25. Menos multiinfarto. Al final, el último Lacan. Lo que se llama hoy en psicoanálisis el ultimísimo Lacan. Y efectivamente, las citas sobre práctica analítica y poesía son de los seminarios 22, 23. Pero otra cuestión, hay algo a rescatar, es lo que hiciste hace un rato, ¿no? Este gesto de mostrar la clase, presentar que está tratando sobre este libro del mundo de las matemáticas y que también está trabajando con topología, porque es que hay una cuestión, o sea, se rescata nada más esto del ultimísimo Lacan como si fuera lo único que se puede entender, y todo lo demás que tiene que ver con la topología se deja de lado y se dice, bueno, Lacan estaba gaga, eso, no sé, como que se dejó absolutamente de lado, cuando está presentando también un desarrollo topológico. Sí, sí, indudablemente es lo que yo quiero presentar, pero lo que quería trabajar hoy con ustedes, mi impresión es que, porque el problema está, es que en Lacan está la entrada de la poesía de una manera notable, insistente, repetida, que hace una colisión franca con otros argumentos. Escuchen este, que es posterior. Momento de concluir. Clase 10 de enero del 78. Van a ver que parece otro autor. Escuchen esto. Seminario 25, momento de concluir. Clase 4, 10 de enero del 78. Dice Lacan, al fin del análisis, eso se lo puede definir. Al fin del análisis, eso se puede definir el fin del análisis. El fin del análisis es cuando se ha girado 2 veces en círculo. Es decir, reencontrado esto de lo cual se está prisionero. Recomenzar 2 veces el giro en círculo no es cierto que sea necesario. Basta que se vea eso de lo que se está cautivo. ¿Entienden? No hay que recorrer todo el recorrido. Alcanza con presentar la estructura. No hace falta recorrerla toda. Basta que se vea de lo que se está cautivo. Y el inconsciente es eso. 2 puntos. En la cara real, puede ser que tengan una idea, luego de haberme escuchado numerosas veces de lo que llamo lo real, es la cara, el inconsciente, la cara real de eso en lo que se está enredado. El análisis no consiste en que uno esté liberado de sus síntomas, y ahí aparece la diferencia symptom, de sus síntomas, dado que es así como lo escribo al symptom. El análisis consiste en que se sepa por qué se está enredado en eso. Eso se traduce debido a que hay lo simbólico. El análisis consiste en que se sepa por qué se está enredado en eso. Es otro autor este. Eso se produce debido a que hay lo simbólico. Lo simbólico es el lenguaje. 2 puntos. Se aprende a hablar y eso deja trazas. Eso deja trazas y debido a eso deja consecuencias que no son ninguna otra cosa que el síntoma, symptom. Y el análisis consiste, hay con todo un progreso en el análisis consiste en darse cuenta por qué se tiene esos síntomas. De suerte que el análisis está ligado al saber. Es muy sospechoso y eso se presta a todas las sugestiones. Es seguramente la palabra que es necesario evitar,
sugestión. El inconsciente es eso, 2 puntos. Es que se ha aprendido a hablar y que debido a eso uno se ha dejado sugerir por el lenguaje toda suerte de cosas. Lo que intento es elucidar algo sobre lo que es verdaderamente el análisis. Sobre lo que es verdaderamente el análisis no se lo puede saber más que si se me demanda a mí un análisis. Es la forma en la cual el análisis lo consigo. O sea, observen que por otra parte el argumento de Lacan no es la lógica, sino que estrictamente es un procedimiento de saber, y que la única forma de operar sobre el saber es operando sobre el saber. Hay que saber por qué se está atrapado en cierta lógica del saber. Pero ¿y entonces el equívoco? ¿Y la relación poética y la verdad? Estamos muy bien de tiempo. Se bancan 5, ¿sí? No quiero mentir. 6. Y bancamos a Jacob. 6 citas cortas más. Lo voy a presentar en forma cronológica, de la más temprana a la última. 6 citas de Lacan. Seminario 10, clase del 12 del 62. Ahí aparece esta fórmula, que me parece espléndida. Nosotros no la trabajamos todavía. El sujeto entre A minúscula y A mayúscula. Está buenísima, ¿eh? Seminario 10, clase, seminario del 12 del 62. Nosotros trabajamos mucho en esta. Incluso, bueno, si nos animamos, trabajamos esta, entre 2 cadenas. Pero esta no, esta es interesante. Podríamos agregarla a nuestro bagaje de conocimientos. Bueno, ven ustedes pues en este punto, dice Lacan, que lo que alimenta en el origen la emergencia del significante es la pretensión de que el otro real, no sepa. Él no sabía, hunde sus raíces en un no debe saber. El significante sin duda revela al sujeto, pero borrando su huella. Hay pues de entrada un A minúscula, el objeto de la casa, y un A mayúscula, en el intervalo de los cuales el sujeto surge con el nacimiento del significante, pero como tachado, como no sabido. Toda la orientación ulterior del sujeto se basa en la necesidad de reconquista respecto de este no sabido original. Aquí ven ustedes surgir la relación verdaderamente radical, concerniente al ser que deberá ser reconquistado por parte de este sujeto, que se encuentra entre la y la primera aparición del sujeto como no sabido, lo que significa inconsciente, un bebuste. Lacan empieza a trabajar un bebuste como no sabido, no como no consciente, que es una traducción perfecta del alemán, ¿eh? Es una traducción perfecta del alemán, no hay ninguna salvedad que hacer. La palabra se justifica por la tradición filosófica que confundió el bebust de la conciencia con el saber absoluto. Esto no puede bastarnos a nosotros en la medida en que sabemos que este saber y la conciencia no se confunden. ¿Qué es lo que dice Norberto Rabinoy? Que se confunden. Ampliar el campo de la conciencia. Segunda, también del seminario 10, 25 del 6 del 63. Vieron que lo dije muy rápido, me pareció muy clara la cita. Vieron que la dirección de la carta estaba totalmente jugada en el no saber, porque la estructura del sujeto es no saber y el origen del sujeto es no saber. No saber el sujeto y no saber del otro. Seminario 10, entonces la otra clase que quiero citarles, 25 del 6 del 63. La emoción de que se trata es la que destacaban las experiencias basadas en la confrontación de la mancha, tuve que saltearlo, disculpen, a saber, que el hecho de que el sujeto no sepa dónde responder se aúna a nuestro no saber. Él no sabía que se trataba de eso. De allí que a nivel del punto donde no puede impedirse, deje pasar cosas, esas idas y venidas del significante que alternativamente pone y borra
todas siguen el camino igualmente no sabido de reencontrar la huella primitiva. Tercera, proposición del 9 de octubre del 67. Esto no autoriza en modo alguno después las leo de vuelta si hace falta, si alguno lo pide. Quería que tengan el conjunto. Esto no autoriza en modo alguno al psicoanalista a contentarse con saber que no sabe. Esto está buenísimo. O sea, no alcanza con ser bruto. No alcanza con ser bruto. Tampoco sabemos si es bueno que sea bruto, pero seguro que no alcanza con que sea bruto, con que sabe que no sabe. Esto no autoriza en modo alguno al psicoanalista a contentarse con saber que no sabe, porque lo que está en juego es lo que él tiene que saber. Lo que tiene que saber puede ser trazado con la misma relación en reserva, entre comillas, en reserva, según la que opera toda lógica digna de ese nombre. Eso no quiere decir nada particular, pero eso se articula en cadena de letras tan rigurosas que, a condición de no fallar ninguna, lo no sabido se ordena como el marco del saber. Cuarta, seminario 16, 18 del 6 del 69. Salta, sin embargo, a la vista que el amo mismo no sabe nada. Todos saben que el amo es un boludo. Nunca habría entrado en toda esta aventura. Tienen el problema ese, ¿no? El amo como boludo. Los chistes que hacíamos de Menem, los comentarios sobre las capacidades intelectuales de Hitler, Macri mismo, pero bueno, no es un personaje tan poderoso. Menem es senador de la nación. Lo tenés adentro hace 30 años, Ricardo. Explotó Río Tercero para tapar las pruebas de que robó bombas del arsenal para vendérselas a Ecuador, del cual Argentina era garante de paz. De acuerdo. Menem. Y siempre nos reíamos de que su libro de cabecera son las de Sócrates. Primero que se dijo que su libro de cabecera son las de Sócrates. Sí, vos te reís, pero es el amo. Pinochet mismo no parecía un tipo tan culto. Videla, Mussolini, todos tarados, pero tarados imbéciles, pero monumentales. Pero la tenés adentro. Salta, sin embargo, a la vista que el amo mismo no sabe nada. Todos saben que el amo es boludo. Nunca habría entrado en toda esa aventura con lo que el futuro le depara como resolución de su función, si por un instante hubiera sido para él mismo el sujeto que, por una suerte de facilidad de la enunciación, Hegel le imputa el ser. Se habría instaurado la función de la lucha llamada muerte, de la lucha por puro prestigio que lo hace depender de modo tan sustancial de su partener, si el amo no fuera propiamente nada menos que lo que llamamos el inconsciente, a saber, lo ignorado por el sujeto como tal, es decir, eso no sabido, de lo que el sujeto está ausente y representado solamente en otra parte. ¿De dónde se está citando? Seminario 16, 18 del 6 del 69. La quinta. Seminario 18A. Saben que en ese año del seminario 18 la canta dos seminarios simultáneamente, uno al mediodía los viernes y otro a la noche los miércoles. Entonces Scars en el CD lo llamó 18 y 18A. Este es el saber del psicoanalista entonces, el 18A. 4 del 11 del 71. Freud explica la resistencia al psicoanálisis por lo siguiente, 2 puntos. Lo que está afectado en esa consistencia del saber que hace que, cuando uno sabe algo, lo mínimo que se puede decir es que uno sabe que lo sabe. Cuando uno sabe algo, lo mínimo que se puede decir es que uno sabe lo que sabe. Es el problema del maestro. El maestro sabe lo que sabe lo que el alumno no sabe tantas cosas el maestro, sabe lo que el alumno tendría que saber. Freud explica la resistencia al psicoanálisis por lo siguiente, 2 puntos. Lo que está afectado es esa consistencia del saber que hace que, cuando uno sabe algo, lo mínimo que se puede decir es que uno sabe lo que sabe. Esto resuelve todas las paradojas de las críticas filosóficas
al inconsciente. El inconsciente es una paradoja para los filósofos inadmisible. No puede haber una conciencia inconsciente. Pero sí puede haber un problema de saber no sabido. Lacan resuelve el problema del psicoanálisis. Freud explica la resistencia al psicoanálisis por lo siguiente: lo que está afectado es esa consistencia del saber que hace que cuando uno sabe algo, lo mínimo que se puede decir es que uno sabe lo que sabe. Ese es el nudo de la cuestión. Alrededor de eso se hizo un pintarrajo en forma de yo, mamarracho en forma de yo. Hay que saber que el que sabe, pues bien, soy yo. El que sabe, soy yo. Yo sé que yo sé. Yo sé que yo sé. Está claro que esta referencia, esta cita es espectacular. De hecho, el seminario ese, el 18A, en el Salón del Psicoanalista, es magnífico. Son como conferencias más que de seminarios. Es más legible. Bueno, ahí es cuando dice en la primera clase que da que es a partir de la lógica que podemos saber algo del inconsciente. Sí, por supuesto. Sí. Creo que estas citas son de una claridad meridiana. Está claro que esta referencia al yo es segunda en relación con lo siguiente: que un saber se sabe, y que la novedad que revela el psicoanálisis es que es un saber no sabido para sí mismo. La novedad que aporta el psicoanálisis es que hay un saber no sabido por sí mismo. Pero les pregunto, ¿qué habría de novedoso, capaz de provocar resistencia, si este saber fuera natural? Tiene que ser antinatural para que haya resistencia al psicoanálisis. En todo el mundo animal, nadie puede sorprenderse de que el animal sepa, grosso modo, lo que le hace falta. Está trabajando en lo natural. Si se trata de un animal de vida terrestre, no va a ir a sumergirse en el agua más que un tiempo limitado. Sabe que eso no le vale de nada. Si el inconsciente es algo sorprendente, se debe a que ese saber es diferente. Pero no es caja de resonancia y no es caja de resonancia poética. Es estrictamente saber, pero una estructura muy peculiar del saber, que el saber no sabido. Para que este saber no sabido tenga este estatuto, o sea el inconsciente, el psicoanálisis se habilita en una práctica, es requerido el sujeto de la ciencia. Porque a ese lugar si no va Dios. Hay que despejar a Dios del sistema. Si no se despeja esta función del otro omnisciente, pues Dios quién sabe. Hay que despejar a Dios. Si el inconsciente es algo sorprendente, se debe a que ese saber es diferente. De ese saber tenemos desde siempre una idea muy infundada, por otra parte, porque fueron evocados la inspiración y el entusiasmo. El saber no sabido del que se trata en el psicoanálisis es un saber que efectivamente se articula, que está estructurado como un lenguaje. Y la última que tengo preparada para ustedes: entrevista de Jacques Lacan en Barcelona, 1973. Según usted, el psicoanálisis nos asegura que existe bajo el término inconsciente algo calificable, accesible y capaz de ser objetivado. ¿Qué es, pues, el inconsciente? Que es todo lo contrario de lo que dicen los autores, que es eso insondable, insabido, insabible, que solamente se llega por la experiencia, por eso hay que acumular mucha experiencia. ¿Qué es, pues, el inconsciente? Ante todo, conviene aclarar que el inconsciente no es una aspiración del alma, ni un recuerdo de la infancia. Freud. Para Freud, el inconsciente es representación de cosas, y la representación de cosas son huellas mnémicas de sucesos acaecidos en la primera infancia antes del lenguaje. Ni una regresión del desarrollo psíquico. Considerarlo así sería lo mismo que reducirlo a los mitos clásicos de que se nutre la psicología universitaria. A primera vista el nombre parece no estar mal escogido. El inconsciente es lo no sabido de un saber. Es decir, un saber que no tiene sujeto, un sujeto que sepa. Y ahí
no sé si es el editor o si fue Lacan, que aclaró que no sabido es insú. Que es el nombre del seminario donde obtuvo todas las notas Norberto Rabinovich. Sí. El insú, o sea, lo no sabido, no lo poetizado. O sea, todo el tiempo Norberto insistió en esas 3 citas, hay más, para nuestra desgracia, donde Lacan acentuó de una forma muy notable. ¿De dónde es esta cita última? ¿Del 73? La entrevista en Barcelona. La entrevista de Jacques Lacan en Barcelona en 1973. Si necesitas datos editoriales, los busco del CD. Bueno. Y te paso. Cristina. En el librito de los matemas de Lacan, justamente hace mención del seminario, el autor, no recuerdo ahora el autor de este libro, que menciona una frase del Insú, justamente en relación a cuando cae la poesía, que dice, cae cuando deja de metaforizar. La escritura, ¿no? La escritura poética, cuando deja de metabolizar. Después lo voy a traer, porque recuerdo así, lo toca en su... Hagan una revisión, hagan el experimento mental. Piensen en psicoanalistas, piensen en pacientes, en analizantes, piensen en ustedes como analistas, en ustedes como analizantes, amigos, colegas, casos clínicos. Yo lo practico. Quizás tengo una experiencia un poquito más clara que ustedes, pues yo lo practico. Quizás algunos de ustedes también lo practican. Igual yo tengo también una posición en la profesión que me habilita más a hacer el experimento que quizás a muchos de ustedes, porque yo soy viejo y medianamente conocido, con lo cual tengo muchos pacientes en reanálisis. Mucha de mi clientela es gente que ya se analizó, que no empiezan por primera vez. Creo que tengo quizá un porcentaje mayor que el promedio general de analistas. Estimo, no sé cómo medirlo. Y desde hace unos años, como vienen diciéndome que ya tuvieron un análisis o que tuvieron varios, entonces yo les pregunto qué tal les fue, cómo les fue, qué les sirvió, qué no les sirvió. Cuando me dicen que no sirvió para nada, dejo de preguntar, porque si no sirvió para nada, no sirvió para nada. Tampoco le pregunto por qué siguió, tampoco estoy para gozar a la gente. Que me van a contestar de boludo, doctor, de boludo. Estoy para gozar, fue 11 años, no sirvió para nada, ¿para qué siguió? No le pregunto para qué siguió, justamente. Pero si me dice que sí le sirvió, y que le hizo muy bien en esa época, resolvió un montón de problemas, pero que quedaron otros y por eso me vine a ver, o que no le dio para volver, o que una hija se murió, o que lo agarró de la rúa Macri y se van a vivir a Barcelona, etcétera. Ya no practica más el análisis, ahora hace acupuntura. Entonces, practicando esto, le digo a los pacientes que vienen en esa posición, en las primeras entrevistas, ¿qué saben? Y habitualmente me dicen, ¿qué sé de qué? ¿Qué sabe de lo que le pasó? ¿Qué sabe de sus síntomas? ¿Qué sabe de la lógica que había? Nada, no saben nada de nada. Pero incluso les resulta muy extemporánea la pregunta de qué saben. Le leo de vuelta la cita. Mi impresión es que es crucial, que podría llegar a dividir aguas. Y que no sé quién quedaría de este lado. Nosotros, alguno de nosotros y nadie más. Al fin de análisis se lo puede definir. El fin de análisis es cuando se ha girado 2 veces en círculo, es decir, reencontrado esto de lo cual se está prisionero. Yo lo de las 2 veces lo tomo muy en cuenta. Para mí la primera es entrada en análisis y la segunda es salida del análisis. O sea, hay que encontrar la primera vuelta para entrar. O sea, ¿de qué se trata? Pues la estructura lógica del problema. Y la segunda cuando ya lo hemos resuelto. La entrada y la salida. Hay 2, nada más. Todo lo demás es todo el enorme laburo para construirlo y la paciencia que hay que tenerle al psicoanalista distraído, aburrido, dormido, que la pifió. El problema es conseguir que la analista esté. ¿Y no puede ser la doble banda de Moebius? ¿Qué cosa? ¿Esa banda que corta el toro? ¿Qué cosa no puede ser? Las 2 vueltas. Bueno, después hay que ver en qué superficie la escribimos.
porque él soporta el tono y escribe. Puede ser. Acá no trabaja la dimensión topológica. El fin del análisis, cuando se ha girado 2 veces, entienden que no es seguir hablando. No es seguir hablando, es cerrar 2 veces. Me suena que habría que ver cómo se cierran las 2 veces. Una sobre la otra, entrecruzadas, sobre un toro, en la banda de Möbius, hay que ver. El fin del análisis cuando se ha girado 2 veces en círculo, es decir, reencontrado esto de lo cual se está prisionero. Recomenzar 2 veces el giro en círculo no es cierto que sea necesario, basta que se vea eso de lo que se está cautivo. Se tiene que saber de que se está cautivo. Y el inconsciente es eso, es la cara real. Puede ser que tengan una idea, luego de haberme escuchado numerosas veces, de lo que llamo lo real, o sea, o lo imposible, o lo que retorna siempre al mismo lugar, es la cara real de eso en lo que se está enredado. El análisis no consiste en que uno esté liberado de sus síntomas, no es la libertad, lo que Diana Rabinovich llamaría el margen de libertad, no es eso, es saber. Lombardi también trabaja con el margen. Ahora ya está con la libertad. Ya está con el margen, ya se puso grande, Ojalá que tenga mucha salud y que no esté tampoco al final de su vida. Porque le pasa algo, si cuando se ponen viejos empiezan a ver luces. Yo creo que debe ser las cataratas. Pero bueno, es una teoría. Podría ser cataratas. Yo fui una vez de una oculista. Voy del oculista. Me abre la puerta una oculista. Espectacular. Y le digo, doctora, tengo un problema raro en la vista, de pronto en los bordes... ¿Qué edad tiene? Se acabó la entrevista y empezó a ponerme los vidrios. No hablamos más. ¿Qué edad tiene? Lo simbólico es el lenguaje. El análisis no consiste en que uno esté liberado de sus síntomas, dado que es así como lo escribo. El análisis consiste en que se sepa por qué se está enredado en eso. Es clarísimo, es una de las citas más claras de Lacan. Eso se produce debido a que hay lo simbólico. Lo simbólico es el lenguaje, se aprende a hablar y eso deja trazas. Eso deja trazas y debido a eso, ¿entienden, no? Lo que puede hacer, está lo simbólico, el lenguaje que podría ser a mayúscula. Y uno aprende a hablar, podría ser el otro, como lo escribo yo, con O mayúscula. Entonces siempre está A mayúscula y el otro, no hay posibilidad de que no lo haya. Lo simbólico es el lenguaje, se aprende a hablar y eso deja trazas. ¿Entienden? Son 2 cosas. Está el lenguaje, pero después hay que aprender a hablar. Y en el proceso de aprendizaje tiene que haber otro, encarnado. El lenguaje no enseña a hablar el lenguaje. Deja consecuencias que no son ninguna otra cosa que el síntoma, santón. Y el análisis consiste, hay con todo un progreso en el análisis, o sea, hemos progresado, lo puedo decir. El análisis consiste en darse cuenta por qué se tiene esos síntomas. De suerte que el análisis está ligado al saber. Es muy sospechoso y eso se presta a todas las sugestiones. Es seguramente la palabra que es necesario evitar. El inconsciente es eso, puntos. Es que se ha aprendido a hablar y que debido a eso uno se ha dejado sugerir por el lenguaje toda suerte de cosas. O sea que del lado del otro, no de la mayúscula, aparece la sugestión. Vamos a empezar a escribir, cosas que no habíamos podido hacer hasta ahora. Yo no había podido hacer y no sé que ustedes hayan podido hacerlo. Entonces, entre A y acá y otro, acá se escribe sugestión. Las tablas son buenísimas para eso, porque ahora tenés este problema. Y que lo escribimos de este lado, como Mendeleev. Una vez que hiciste una tabla, lo fabuloso es que te aparecen los lugares vacíos. Y te preguntás que cómo... Acá podríamos poder saber. ¿Dónde pondríamos la chispa poética? Me parece que cae de este lado. ¿Entienden, no? Al revés de lo que decía Rabinovich. Que la psicoterapia sugestiona y que el analista jugando con palabras produce destellos que alteran el saber. Pero quizás no, quizás son guías paralelas en las cuales esto hace consistir más esta función del otro. Lo que intento es elucidar algo sobre lo que es verdaderamente el análisis. Sobre lo que es verdaderamente el análisis. No se lo puede saber más que si se me demanda a mí
un análisis. Es la forma en la cual el análisis lo concibo, con lo cual acá no sé si hace un chiste o si lo plantea en serio, de que él, como él sí sabe lo que es el análisis, para saber lo que es el análisis hay que analizarse con él, pero porque él sabe lo que es el análisis. No porque juega al silencio y a la poesía. Con lo cual es clarísimo que el inconsciente como saber no sabido implica para Lacan, que al menos seminario 10, no encontré citas anteriores. Hay muchas más en el medio, hasta el cáncer de colon, para ser riguroso con los colegas. Está todo el tiempo el trabajo que el inconsciente, incluso inconsciente quiere decir, la paradoja de que hay un saber no sabido. Lo último, y lo que evidencia más que nunca, no solo la caída de la suposición de que todo saber es sabido. ¿Saben cuál es el problema de todo saber es sabido? Dios sabía la fórmula de la gravedad. Freud sabe la fórmula de la relatividad. Ahí cae Dios, El Dios omnisciente cae con las fórmulas descubiertas por los científicos. Y ahí, justamente, cuando empieza a aparecer para Lacan la ciencia, que es para Lacan Newton, para Lacan, Freud se equivoca pensando que la ciencia moderna comienza con Copérnico, comienza con Newton. Pero si hubiese una revolución, sería Kepler, tampoco Copérnico. Y por otro lado, empieza con Newton. ¿Por qué empieza con Newton? Justamente porque es a partir de Newton que empieza a aparecer un problema que es el de los descubrimientos simultáneos. Newton, Leibniz. Delirio, ¿saben, no? El delirio paranoico de Newton, la guerra, los juicios, los espías, no sé si saben la historia de Newton y Leibniz, que parece ser una obra de teatro magnífica esa historia. Newton estaba totalmente loco, paranoico, y empieza a partir de ahí que son un montón de autores los que descubren lo mismo. De hecho, Einstein presenta la teoría de la relatividad el mismo mes que Poincaré en francés y en París presenta la teoría de la relatividad. Eso se reprime, ¿vieron? Que nunca se dice. ¿Vieron que nunca se dice eso? Está reprimido. ¿Quién sabe? Que Poincaré presentó el mismo mes que Einstein un artículo sobre la teoría de la relatividad. Es cierto que no eran exactamente iguales. La de Einstein era en base corpuscular y Poincaré la presentó en base ondulatoria, y la que quedó establecida como la versión más correcta fue la de Einstein. O sea, y en los descubrimientos simultáneos es claro que empieza a aparecer una dimensión de que eso sabe, que se sabe, aunque nadie sepa que se sabe, pero eso se sabe. Tanto se sabe que 4 o 5 juntos simultáneamente lo pueden decir. Tengo casos de 7 tipos que descubrieron simultáneamente en los mismos meses en distintos países sin tener contactos entre sí el mismo hecho biológico, químico, físico, matemático. ¿Entienden que el sujeto de la ciencia, justamente, nosotros practicamos con el sujeto de esa ciencia porque empieza a aparecer una nueva dimensión del saber? ¿Cuál es esta nueva dimensión del saber? Hay un saber no sabido. Y se puede demostrar que hay un saber no sabido. Lo que resuelve para colmo la contradicción psicoanalítica de que hay una conciencia inconsciente. Y siempre los filósofos dicen esto es contradictorio en los términos, es inadmisible que haya una conciencia inconsciente. Me parece a mí, o lo que está diciendo ahí es que el saber no libera del síntoma. Pero cura. O sea, se llega al fin del análisis. Lo que no es liberación. Lo que no hay es un efecto de libertad. Que es el fantasma. Acá lo llaman el fantasma de la libertad, que es el que se trabaja muchísimo en el fin de análisis. El primer caso que yo conocí, que lo publicó, por lo menos en nuestro medio, fue Diana Rabinovich con el margen de libertad. El psicoanálisis provee a los analizantes un margen de libertad y aceptando la existencia de la cadena borromea, que es libertad. Lo que no significa que tengas que padecer en exceso por ningún santón. ¿Y qué entiende por libertad?
¿Quién? Rabino cuando habla de... En el sentido común. El tema es que Lacan liberarse de los entiende ahí síntomas. por libertad y lo Sí, llama de que recuperamos la independencia. Los mandos, digamos. Los mandos. Sí, porque son de todo lo que surge con los estados nacionales. Autonomía, Perón. Autonomía, soberanía y libertad. La patria libre, soberana y justa. Porque me Cada chico una pelota de fútbol. la sensación que decía que se trata de saber sobre el síntoma, no de Sí. liberarse del síntoma. Sí, pero eso trae pero altera la economía de goce. El tema es que cuando Lacan habla del Eso altera, fantasma sí. de la libertad se refiere a Kant, al sujeto trascendental, aquel sujeto que se pone, digamos, más allá de lo fenoménico y se libera apropiándose de todos los predicados que pertenecen a un concepto, ¿no? El yo trascendental. Sí, yo no creo que Diana ni Gabriel Lombardi No. trabajen en ese Digo, sentido. Mi Lacan impresión es cuando habla que... del fantasma, de la libertad, y lo nombra en el seminario 7 directamente. Sí. Me parece que lo que ellos están proponiendo es que el síntoma Te lo doy la es cita. condicionamiento o esclavitud y que el análisis es liberador en el sentido que uno recuperaría libertad de movimiento, cosa que es ridículo para el sujeto del lenguaje, que acaso tendrías libertad de hablar, Y además o libertad de pensar. ¿Conocen ustedes conocen a alguien que no sea un esquizofrénico profundo, que tenga libertad de hablar o libertad de pensar? Es ridículo el planteo de la libertad, no es ese el problema. Pero por eso proponen que no hay otro. ¿Cómo? Por eso proponen que no hay otro. No entiendo el por eso. ¿Qué conexión haces? No, eso que es liberarse del otro. Ir al núcleo insabible del ser. Y que el núcleo de nuestro ser sería despejado de eso, pero eso significaría que ya no hubiese sujeto al significante. Lo peor es que está planteado como que si no sería una estafa. Viste que el texto de Rabinovich, que si el psicoanálisis... De no Norberto puede- de Diana. De Diana. De Diana. Sí, que si el psicoanálisis no puede plantear ese margen de libertad, sería una estafa. ¿Entiende por qué no? Porque implicaría otra dependencia del analista. Es como cuando le pedís a la mafia que te maten al vecino al lado que te tiene torturado y dominado, y los tipos te dicen, no hay ningún problema, 10.000 pesos. 10.000 pesos le matamos al tipo. Y después viste cómo estás, ¿no? Claro. Pero nos tiene que hacer un favor cuando se lo pida. Cagaste, o sea, pasás de un amo que era tu vecino que te torturaba o la policía sería lo mismo. Si llamas a un comisario, es lo mismo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero ¿ustedes meterían a un comisario en la casa de ustedes? Dios me libre y me guarde. Salvo que ya no lo pueda decidir yo. Porque pasás de tener un torturador a un torturador peor. Entonces Diana dice que es una estafa porque el analista te domina. Entonces si no te retribuye con libertad, que es lo que dice Freud. Padre, juez y maestro siguen conservando los amarres en que te tienen agarrado. La ética del psicoanalista es soltarte al final. Pero respecto del orden simbólico, ¿qué sería ser libre del orden simbólico? Ni siquiera muerto soy libre del orden simbólico. Ahora ese saber que no queda de nuevo en el yo, eso es lo que me hace ruido. Vuelve a estar en el yo. ¿En Lacan? Sí. ¿Por qué decís en el yo? El saber, transcurrido el análisis, eso no sabido, me vuelve a quedar como sabido en el yo. En la ¿Por qué en el yo? Por ejemplo, pensarlo así. No sé, lo pensaba. No, yo te lo pregunto en voz alta. Y pensarlo así. Pensarlo así. O dónde anotarlo, en todo caso. Al fin del análisis se lo puede definir. ¿Cómo se define el fin del análisis? Con el dispositivo del pase. Donde un analizante, para el beneficio del saber del psicoanálisis y del final del análisis en la sociedad psicoanalítica, está dispuesto a hacer el procedimiento del pase. ¿En qué consiste? Él dice, yo ya sé. No. El analista dice, este tiene el alta porque ya se curó. Tampoco. O sea, ninguno de los participantes se supone que sabe en el sentido de yo sé. Tiene que darle un testimonio
a los pasadores, que tienen que ser jóvenes analistas en análisis, o sea, no viejos con cáncer. Viejos con cáncer, ¿no? Lacan lo pone especialmente, que tienen que ser jóvenes en análisis, porque si son viejos ya saben, ya está. Tienen que ser jóvenes en análisis, si son viejos ya saben, no sirven para nada, ellos ya saben, no, saquen a los viejos, hay que matar a los viejos. Toda disciplina científica requiere matar a los viejos. El problema de la ciencia en China y en Japón son los viejos, por eso no avanzan tan a ritmo como otros países. Que a su vez esos que reciben el testimonio, esos darán al jurado un testimonio que se podrá analizar a ver si hubo análisis. O sea, el yo está borrado total para Lacan. Es un tipo, fracasó Lacan mismo, dice que fracasó, se lo practica, no sé con qué resultados, porque no estudié los resultados, pero no, justamente Lacan lo que dice es que no es yoico. Que quien fue analizante de esa experiencia, si quiere, puede dar un testimonio que se analizó, o sea que ha recorrido 2 veces en torno a su santón y que sabe de eso. Ahora, ¿sabe? O sea, no. Se trata del testimonio del yo sé en absoluto. De hecho, uno de los casos más significativos en la historia de Lacan sobre el dispositivo del pase es que le dijeron que no a una mina, le dijeron que no y se suicidó. ¿Y se suicidó? Bueno, dice que Patrick Wallace también está medio chiflado con eso, porque dio el pase y después Lacan disolvió la escuela y bueno, quedó como dando vueltas por ahí. Y de hecho la pelea Miller-Colette-Soler estalló cuando un analizante de uno no pasó con el otro, con lo cual se dan cuenta que se volvió a reasumir en términos yoicos, ¿no? Como un soldado de este general no va a ir, no va a recibir la picarda, no se la va. Pero reservemos, me parece a mí, con la seriedad que corresponde, las 2 siguientes cuestiones. Parece que se trata de saber en la enseñanza de Lacan tanto el inconsciente como la práctica del psicoanálisis. Eso quizás nos podría llegar a servir para la discusión y análisis de casos. Dejémoslo ahí reservado. Segundo, pero también tomemos en cuenta la presencia en Lacan de esas 5 o 6 citas donde tan ambiguamente presenta que solo el equívoco poético es en lo que radica la interpretación. Para entender el respaldo que obtienen los psicoanalistas lacanianos en esa posición, o sea que siempre lo citan a Lacan. Y B, para pensar por qué. ¿Por qué Lacan, siendo que en el seminario 25 dice esto, en el 23 y en el 24 dijo lo otro? Mi impresión es que la pregunta tiene que quedar abierta, porque podría ser un caso en nosotros no estamos terminando de entender que quizá incluso para la producción de saber hay que producir equivocación significante. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O a lo mejor esa escritura poética tiene alguna relación desconocida con la topología. Puede ser con la topología o con otra dimensión matemática o con la lingüística o con la antifilosofía. Yo no hago pasar como vos, Ana, tanto por el cuello de botella de la topología. Mi impresión es que... yo lo digo porque en ese momento Lacan con quien dialogaba era con Seurat. Me parece que hay que tomar los referentes. No, Lacan dialoga con muchísimos en esos primeros años. Estaban Seurat, lo tenía encerrado pasándole al Lopidol y sanguchito de miga en la habitación de al lado. Saben que Lacan lo tenía ahí, ¿no? ¿A quién? A Seurat. Sí. Lo tenía ahí. Tenían la orden de ser despertados si Seurat se le ocurría una dupla, se armó ahí. Yo los interno a los 2. Yo soy clínico y no quiero un juicio de mala... Se suicidó Seurat, Cuando Lacan disuelve... Saben que con la cuerda de lo real, ¿no? Saben que Seurat se suicidó con la cuerda de lo real. Ya está. Seurat estaba armando en su propio departamento, al parecer me contaron así, con... digamos, tomé en cuenta esto, que estaba armando arsénico para suicidarse. Y que Lacan un día viene y empieza a hablar con él, bla bla bla, empiezan a dialogar, y cuando Lacan disuelve el seminario,
se suicida. O sea, vuelve a lo que estaba haciendo antes de que llegara Lacan en su vida. Ah, que antes de Lacan... No, me imagino que tenía tendencia suicida, Suri, que no le echaría la culpa a Lacan, pero no fue... Ese no fue paciente de yo creo Lacan. que Lacan fue algo que... Lacan tuvo algún paciente que se suicidó, ¿eh? Sí. El yerno. El yerno verdadero. El yerno, el que él prohibió que sea novio de... El paciente de Lacan que él le prohibió ser novio de Suri, que era un joven genial, surgido de la escuela más de jóvenes talentosos. Es lo que le pidió al... ¿Cómo se llama el que estranguló a la señora? A la noche fue a las 3 de la mañana a la casa del Tusser, cuando Lacan se enteró que este se había suicidado porque él le había dicho que le prohibía salir con la hija. Una intervención en lo real. En una real cagada. Una real cagada de Lacan. Salió corriendo. Althusser lo publica en el libro donde habla El porvenir es largo, pidiéndole respaldo político, que salga a decir a los medios que él lo bancaba a Lacan, porque Lacan se angustió muchísimo de que era un joven talento. Era la expectativa de la inteligencia parisina. Ese es el yerno. Ese es el yerno. No, pero, o sea, yo lo que quería decir es que si nosotros vamos un poco a las referencias que toma Lacan, habría que por ahí tomar algunas... Mismo Suri habla mucho en el seminario. Está bien, pero las referencias al menos tendrían que ser lingüísticas, lógicas, topológicas y antifilosóficas. Mi impresión es que si salís y te quedás con una, podés hacerte una perspectiva sesgada del psicoanálisis de Lacan, que es, por ejemplo, lo que a mí me parece que le pasa a Jean-Michel Bafra, que tiene un psicoanálisis matemático, no herramientas matematizadas en psicoanálisis. Es un matemático haciendo matemática en psicoanálisis, descubrió un nuevo nudo, la solución de un nudo. Pero mi impresión es que esa es una pata de banquito. Y que siempre cuando lo haces excesivamente sesgado, y por otra parte desconfíen de lo sesgado, porque saben cómo es el sesgado, haces lo que te gusta. Al que le gusta matemática, hace matemática y Lacan. Al que le gusta la filosofía, hace Lacan y la filosofía. Al que le gusta la lingüística, hace Lacan y la lingüística. Y sí, con lo cual hay que desconfiar más, porque estás más atrapado en tus coordenadas imaginarias. Y por otra parte, Lacan no es cierto que Lacan lo haga. No es cierto que Lacan, lo que propone como en Peut-être Vincent, quizá en Vincent, lo que propone las 4 disciplinas de las cuales el psicoanalista se sirve en su práctica, no, me parece que no es cierto que él haya dejado caer ninguna de ellas en ningún momento. Que es cierto que el seminario me trabaja más algunas que otras, es cierto. Pero mi impresión es que el banquito se sostiene bien con las 4. A veces, Ana, me parece como que vos estás en un momento donde lo haces pasar mucho por el cuello de la topología, que es correcto. No solo por la topología, pero también que por la lógica, pero me parece que depende del seminario de Lacan. O sea, es verdad que creo que habría que seguirlo. O sea, hay seminarios, por ejemplo, el seminario de un otro al otro es mucho más lógico. Trabajo mucho más con lógica, también con topología y también con filosofía, ¿no? Pero en estos seminarios, no sé, habría que rastrear. Por otra parte, ustedes vieron lo que se llama la realidad es lo que funciona y lo real es lo que no funciona. Y en la realidad funciona porque uno siempre encuentra en la realidad lo que busca. Si vos buscas un Lacan heideggeriano, lo tenés. Y si buscas a un Lacan hegeliano, lo tenés. Y si buscas a un Lacan topológico, lo tenés. Incluso conozco autores que encuentran matemática en Freud. O sea, en la realidad uno encuentra lo que quiere. Si vos salís a la calle nazi, te vas a encontrar con un montón de judíos de mierda, negros asquerosos. Si salís cristianos y evangélicos, uno te va a parecer divino y todo Boy Scout. Y si sos kirchnerista vas a ver a la Corpo por todos lados. Y si sos de Clarín vas a ver funcionarios K afanando con bolsos. ¿Nunca les pasó que vuestras coordenadas de vida personal las encuentran en la realidad? Más raro todavía, tu cuñado se compra un Renault 6 con el paragüitas así, y vos decís, Renault 6 con paragüitas, ¿de dónde carajo lo sacás? Salís a la calle, hay 4.
Y decís, en los últimos 10 años yo no vi ninguno, te juro por Dios. Y sí, porque se llama apercepción. Se llama apercepción. Uno ve lo que está condicionado para ver. Y la realidad funciona por eso. Pongan un macrista y un kirchnerista discutiendo. Y van a ver que uno le dice al otro, pero vos no ves, no importa lo que discute como contenido. Cada uno lo que cree. Pero no puede entender como el otro no lo ve. Porque él, y no todos son canallas hijos de puta, muchos son sinceros, ven lo que ven. Ahora, ¿qué ven? Y es así, los que esperan ver. Lo que tienen la expectativa de ver. Con lo cual, con Lacan es un autor que cuando uno mujeres embarazadas, está embarazada tu mujer y se llena embarazada, pero es que el mundo se va a multiplicar este año, y después no hay más, y después solteronas, y después estériles, y enanos, te viste un enano, y te enteras de alguien porque un paciente, que sé yo, y de pronto ves 3 enanos. Es así, le confíen de eso, porque ustedes son analistas y se pueden engañar con lo que ven, guarda, la gente está muy melancólica, guarda, porque con Macri los pacientes están muy depresivos, y desde toda la gente era depresiva, y después se van a Miami, ese depresivo que dice, pero la semana que viene no vengo porque voy con los chicos a Miami. El otro día vino una kirchnerista y me dice, no, esto no puede ser, la realidad me está matando, es la realidad. Y digo, no, perdón, porque si no quedas como macrista, ¿a qué te referís? Zombies, boludo. Son todos zombies, los argentinos tienen muchos zombies, con Macri somos zombies. ¿Zombies, te parece? Sí, zombies. Las 2 semanas que vienen no vengo porque con mi marido y los chicos nos vamos a Miami. ¿Qué zombie? ¿Qué zombie? ¿Disney World? ¿Qué son? ¿Qué zombie? O sea, y la gente lo ve, yo creo, cuando la gente ve zombie todo el día. Pero depende cómo lo ve, yo la vi que se va a Miami, hija de puta, ¿qué zombie? Te ahorraste unos buenos dólares y te vas a Miami, déjame joder, yo estoy acá laburando hasta las 8 de la noche, vos te vas a Miami, ¿qué sos? El zombie soy yo acá, el boludo. El zombie boludo soy yo acá, que estoy laburando, vos te vas a Miami. O sea, entonces uno empieza a ver todos los que se quejan y tienen guita en dólares. Y si vos te fijás, todos los que se quejan y tienen guita en dólares, se te va a llenar el mundo. El mundo se llena. Con lo cual, cuando uno lee a Lacan hay que desconfiar muchísimo de lo que uno encuentra, porque puede encontrar lo que está esperando que hay. Y una obra tan vasta, tan compleja y tan multifacética te permite. Vos decís que hay que orientarse por estas 4. No, es una propuesta que hace el mismo Lacan que me parece pertinente. Sí, puede ser. Me parece pertinente. Al menos como un marco mínimo del banquito, del 4. Bueno, dejamos aquí. Muy bien.